Mi nombre es Gloria López Dancausa y soy nieta de Francisco Dancausa Alameda, que fue fusilado el 4 de noviembre del 39, una vez terminada la guerra, por el simple hecho de ser concejal del Ayuntamiento de Úbeda. Dejó una mujer y 4 críos, el más pequeño de 3 meses. Mi abuela, Encarnación Madrid Espino, casi se vuelve loca, pero finalmente por su hijo, y estaba al cargo de su madre y de una hermana soltera. Entre todos pues la sacaron un poco del hoyo, consiguió trabajo afortunadamente, primero en una panadería, después trabajó en casa cosiendo, sin descanso, gracias a que tenía a su madre y a su hermana, que se podía encargar de la casa y de los críos, pero ella estaba todo el día trabajando porque tenía que sacar a 4 críos para adelante. Fueron años muy duros, hasta que consiguió trabajo. Casi vivían de la beneficencia, de lo que le daba el hermano, el vecino. Mis tíos también terminaron colocándose, porque aquí en Úbeda hubo gente que colocaba a los hijos de los rojos, que llamaban entonces. Talleres Costán, por ejemplo, pues cuando mis tíos tuvieron edad de trabajar, pues trabajaron en Talleres Costán. Y mi madre y mi tía también consiguieron trabajo. Mi madre fue cajera de Calzados La Rosa y mi tía estuvo trabajando en el fotógrafo Varas. Y entre todos pues consiguieron salir para adelante. Estudiaban de noche. ¿Tú conoces la historia de tu abuelo? ¿Cómo murió? ¿Por qué? ¿Hubo sentencia? Sí, claro, hubo juicios con mentiras, como todo. Cuenta un poco y no sé mucho porque el expediente se ha perdido. En el expediente no sabemos las mentiras que se dijeron, claro, como todo. Y hubo un juicio y sumarísimo y fusilamiento. No sé más. No se sabe más, porque el expediente, tampoco son muy de fiar los expedientes, porque los expedientes eran muy manipulados, me ponían lo que querían poner para decir que eran malos hombres y que merecían la muerte. Entonces, yo sé que mi abuelo era muy querido por todo el mundo. Mi abuelo era carpintero y era un hombre que le hacía favores a todo el mundo, Entre sus compañeros, pues si él tenía el encargo de 6 sillas y había un compañero que no tenía en ese momento trabajo, y Paco, a ver si me das trabajo, pues él hacía 3 sillas y le daba las otras 3 sillas al compañero. Le reparaba las cosas a las monjas del asilo que lo querían con locura. Era un hombre muy querido por todo el mundo. Mi abuela, cuando lo apresaron, mi abuela se tiró a la calle a conseguir avales, y los avales eran pues por kilos, porque todo el mundo hizo informes positivos de mi abuelo, pero bueno, no les servía de nada, porque lo que querían realmente era matar a todos los que no pensaban como ellos, y si encima era gente que tenían un carisma y estaban habían estado en puestos públicos, y pues eso, les tenían mucho miedo porque les podían hacer sombra, y entonces pues no valían de nada los avales, ni cuánto querían a mi abuelo en el pueblo. ¿Sabes cómo fue su detención? ¿Conoces algo? No, sabes si fue eso no lo sé. ¿A su casa, al ayuntamiento? ¿No sabes cómo fue la detención? No, eso no lo sé.
¿Sabes si estuvo en la cárcel de Úbeda? Sí, estuvo aquí ahí en la plaza, no sé cómo se llama, un palacio que hay justo detrás de las Clarisas, no, de las Carmelitas. Ahí hay un palacio del ayuntamiento y esa era la cárcel, ahí estuvo. ¿Se sabe el tiempo que estuvo en la cárcel? No, tampoco lo sé. ¿Sabes si tu abuela lo visitaba? Sí, claro, justo el Día de los Santos lo vieron, lo mataron el día 4 y el Día de los Santos habían ido a verlo. ¿Se sabe dónde tiene la sepultura, dónde Sí, está enterrado? Sí, eso sí, porque su hermano, que era un mal hombre, se hizo falangista y se metió en una camarilla, en la camarilla de falangistas que se inventaron las denuncias y su hermano sí dijo que esa noche, por la mañana, avisó que esa noche lo fusilaban. Entonces un hermano de mi abuela se vino al cementerio, se escondió detrás de unos matorrales y cuando lo vio caer y se fueron los que lo mataron, porque no cerraron inmediatamente la fosa, lo rescataron y lo metieron en el sitio con su familia. O sea, ¿se sabe dónde está? Sí, está enterrado con su familia. Sí, por eso, por el chivatazo que le dieron a mi abuela, porque nadie sabía cuándo lo iban a fusilar, pero le dieron el chivatazo, bueno, no sé si a mi abuela o a su hermano, y entonces se vinieron a esperar que lo mataran. Entonces, ¿tú tienes situada la fosa? Sí, está en el sitio de la familia de mi abuela. ¿Con el nombre puesto inclusive? No, bueno, no, el nombre está registrado en la lista, pero era una lápida de piedra y era muy difícil grabar ahí porque se desmoronaba y no se le puso el nombre, pero había una que ya se ha quitado porque hay mucha gente ya enterrada, había de forja un cuadradito donde se metía un papel con los nombres, se le puede poner, o sea, no la tiene puesta por desidia, porque se llueve, se cae, se moja y hay que hacer otra. ¿Vosotros se os ha cerrado ya la herida? No. Mi madre todavía sueña el día que lo fusilaron, que fue dantesco, claro. Y un día sí, día no, mi madre se despierta reviviendo esa noche. ¿Qué edad tenía tu madre? Mi madre tenía 8 años. 8 años. Nada más, Gloria. 31, esto fue en el 39, 8 años. 8 años sin cumplir. Mi abuelo lo mataron el día 4 y mi madre cumplía los años el 20 de noviembre. Casualmente mi madre, cuando murió Franco el 20 de noviembre, lo consideró un regalo de cumpleaños. Bueno, pues hemos terminado. ¿Se quiere añadir alguna cosa más? No sé si he dicho que fue tan dura la vida de mis tíos, que a uno de mis tíos, siendo adolescente, al mayor, cuando Franco venía a cazar a Cazorla, pues una hora antes de que estuviera cerca, lo iban a buscar primero a la casa, después al trabajo, y lo retenían en comisaría hasta que Franco llegaba a Cazorla, por si acaso. Eso estamos hablando ya de los años 40 y tantos, 50. Claro. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio y espero que os reconcilie un poco con la verdad, la justicia y la reparación, este acto que hemos tenido hoy. Es reparador en la medida que puedes hablar del tema, que pues en mi casa no se podía hablar. De hecho, mi madre anoche mismo me dijo, a ver qué vas a decir. Tenían el miedo y tienen el miedo inoculado en el cuerpo. Mamá, que si ahora se puede decir, no, que todavía están los fascistas ahí, que todavía están ahí.
Y en esa medida es reparador, pero lo que mi madre todavía se despierta con esa ansiedad, eso no lo repara nadie. Nadie, ni nada, ni ningún acto, ni ninguna... la impunidad, que nadie haya pagado por esos crímenes, eso no lo repara nadie. Está bien y emociona y bueno, reconcilia un poco con la humanidad que haya gente que te acompañe en actos como estos, pero las vidas truncadas no las repara ya nadie. Muchas Así gracias. que, a ti.